La Reforma Protestante. La crisis espiritual de la Iglesia. Hacia el final de la Edad Media existía un cierto malestar en amplios sectores de la sociedad por el rumbo que había tomado la Iglesia. Entre los motivos de este descontento destacan: 1. El lujo exagerado que rodeaba la alta jerarquía eclesiástica. 2. La escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero, que no eran un buen ejemplo de comportamiento teniendo en cuenta que administraba los sacramentos e interpretaba la Biblia. 3. La compraventa de cargos eclesiásticos, no por vocación religiosa, sino para obtener beneficios económicos. Y 4. La venta de bulas e indulgencias, que enriquecía a la Iglesia con la excusa de otorgar el perdón de los pecados y facilitar el acceso al paraíso. La crítica de Martín Lutero. En 1517, Martín Lutero, un fraile agustino alemán, publicó en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, una lista de 95 tesis contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica. En ellas condenaba el enriquecimiento de la Iglesia, negaba el valor de las indulgencias y defendía una nueva religiosidad fundamentada en 3 principios básicos. 1. La salvación por la fe, es decir, creer que solo la fe en Dios permite la salvación eterna, sin importar los actos que se realicen. 2. La autoridad de la Biblia, que debía ser leída e interpretada directamente por los creyentes, sin sacerdotes. Y 3. El sacerdocio universal, que hace de todos los bautizados sus propios sacerdotes. Existen unos pastores que pueden contraer matrimonio y trabajar para obtener sus propios ingresos. Además, la doctrina luterana negaba la soberanía del Papa, eliminaba las órdenes religiosas y el culto a las imágenes, y reducía el número de sacramentos a 2, bautismo y Eucaristía. Expansión de la Reforma. Las ideas reformistas de la Iglesia, iniciadas por Lutero, fueron el origen de otras iglesias protestantes. A pesar de las diferencias entre ellas en cuanto a doctrina y práctica, todas ellas coinciden con la importancia de la lectura individual de la Biblia y el rechazo a la autoridad del Papa. Tenemos entonces la Iglesia luterana, de Martín Lutero. Las ideas de Lutero fueron apoyadas por los príncipes y nobles alemanes deseosos de reforzar su autoridad frente al emperador Carlos V y el Papa. La Iglesia luterana se difundió rápidamente por Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. Está la Iglesia calvinista, que se inició en Suiza con Juan Calvino y se difundió por Francia con los hugonotes y en Inglaterra con los puritanos. En Escocia, John Knox fundó la Iglesia presbiteriana. La Iglesia calvinista se basa en la predestinación, que sostiene que tan solo algunas personas están predestinadas a alcanzar la salvación, mientras que los demás serán condenados. Defiende que el trabajo dignifica al ser humano y que el éxito en los negocios es una señal de estar tocado por la gracia divina, es decir, predestinado. Y tenemos la Iglesia anglicana, que surgió en Inglaterra con el rey Enrique VIII, cuando el Papa se negó a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. En 1534, el monarca proclamó el acta de supremacía, mediante la cual se separaba de Roma y se proclamaba jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. La jerarquía eclesiástica quedó sometida al Estado, pero se mantuvieron algunos dogmas y ritos católicos.